ya nosotros vimos que la Biblia es un solo libro, que su autor es Dios y que Él relata una historia de Dios el Padre reconciliando al mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta aquí. El paraíso perdido debe llegar a ser el paraíso recobrado, de manera que esta historia no tiene sentido alguno a menos que comencemos desde el principio, ¿verdad? Usted está leyendo una buena novela, imagínese leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, pero usted quiere saltar una parte para no aburrirse, la abre como en la página número 100 y usted no va a entender absolutamente nada de por qué hay un individuo que está persiguiendo a otro, cuál es el sentido de la historia. Así que tenemos que empezar desde el principio. Y hermanos, vamos a ver que vamos a pasar un buen tiempo en Génesis. No tengan temor porque algunos pueden pensar, bueno, si a este ritmo es que vamos a terminar Apocalipsis en diciembre. No se preocupen. Nosotros vamos a llegar hasta el final, pero tenemos que pasar un buen rato en el principio, porque allí comienza todo. Y yo voy a demostrar, yo espero demostrar, que es imposible comprender absolutamente la Biblia sin tener un claro entendimiento de ese patrón del reino que aparece al principio en el libro del Génesis. Más aún, mis hermanos, es imposible entender la vida, no la Biblia. Es imposible entender la vida y cómo debemos vivir la vida si nosotros no tenemos... Este control me está traicionando, se va más adelante de lo que debe. Si nosotros no tenemos un claro entendimiento de esos primeros capítulos del libro del Génesis y lo que Dios hizo a través de la creación. En esta lección vamos a enfocarnos en varios aspectos fundamentales de la doctrina bíblica de la creación. Y la primera es obviamente la más fundamental de todas, es que Dios es el autor de la creación. Dios es el autor de la creación. El relato bíblico comienza con una declaración muy sencilla, pero de enormes repercusiones. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, apuntando de inmediato a la majestad y al poder de Dios, que hizo todas las cosas únicamente por medio de su palabra. Dice en el Salmo 33, versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, no olviden, mis hermanos, quiénes fueron los primeros lectores del Génesis. ¿En qué condición estaba ese pueblo que recibió originalmente este documento? ¿Cuál era la condición? Recién redimidos. Acababan de ser redimidos. ¿Tenían cuántos años en Egipto? Esclavos. Más de 400 años. De manera que ese pueblo venía de una nación idólatra en la que estuvieron esclavizados por cientos de años, con muchas ideas equivocadas en la cabeza. Pero esta sencilla declaración les dice que el Dios creador es el único soberano cuyo poder y soberanía se encuentra por encima de todo otro poder y soberanía. Nuestro Dios no tiene rival, solo Él posee jurisdicción sobre todas las cosas, porque Él las hizo. Dice en la Biblia, que todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Así que obviamente adorar cualquier cosa creada como si fuese Dios es empequeñecer a Dios, es ponerlo a Él del tamaño de sus criaturas. Ahora déjenme hacerles una pregunta muy sencilla aquí. ¿Cuántos aquí son idólatras? Todos tenemos un problema con la idolatría. Así que esta declaración del Génesis es importantísima. Nosotros tenemos que constantemente recordar quién es nuestro Dios, quién es el Señor de los cielos y de la tierra. Porque nuestro corazón, como decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Pero solo Dios debe ser adorado. Apocalipsis capítulo 4, Señor,
digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De la misma manera, esta declaración nos muestra de inmediato, empezando la Biblia, no olviden los lectores originales, ellos entonces, esta declaración nos dice de inmediato a este pueblo que Jehová ha redimido, que Jehová no es meramente el rey de Israel. ¿De qué más es Jehová rey? Según Génesis 1:1. Él es el rey de todas las naciones. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y eso es algo que Israel olvidaba constantemente. Que Dios no era de su exclusividad. Como dice alguien, si el mundo fue llamado a la existencia por la libre voluntad de Dios, entonces le pertenece como posesión suya y Él es su Señor. También debemos deducir de Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios debe recibir la gloria en todo. Cuando los autores de la Confesión de Fe de Westminster responden la primera pregunta del Catecismo Menor, ¿cuál es el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas? Y ellos responden, fuimos creados para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre. Génesis 1:1 es uno de esos textos que nos enseña esto. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, según Génesis 1:1. Conclusión. Romanos 11:36. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otro aspecto que debemos mencionar aquí en este punto es cómo debemos interpretar, ¿verdad? En la doctrina de la creación, Dios creó en 6 días el escenario de la historia. Dios primero hizo el escenario en sí y luego creó los seres que iban a poblar ese escenario. Los primeros 3 días, el escenario. Los otros 3 días, las criaturas que iban a poblar el escenario, incluyendo al hombre. Cuando llegamos al capítulo 6, vemos que Dios dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Cómo debemos interpretar ese plural que aparece allí? Hagamos al hombre. Algunos autores dicen que nosotros no debemos ver allí la Trinidad, sino que debemos ver más bien lo que se llama en teología y en latín el pluralis majestatis. El pluralis majestatis es cuando alguien es tan grande que puede decir nosotros, aunque se esté refiriendo a Él. Sin embargo, aunque la doctrina de la Santa Trinidad no fue claramente revelada en Génesis 1:1, es muy probable que el autor del Génesis que el Espíritu Santo, haya inspirado a Moisés a escribirlo de esa manera para que más adelante esa doctrina se revelara progresivamente. Comenzando con el hecho de que la palabra que se usa allí para Dios es Elohim, y esa palabra es plural. Así que dice, en el principio creó, singular, Elohim, plural, los cielos y la tierra. Es un Dios que de alguna forma es plural. Luego en Génesis 1:26, entonces dijo Dios. Dijo, singular o plural. Singular. ¿Y qué dijo ese Dios en singular? Hagamos al hombre. Así que es obvio que aquí estamos ante un misterio, el misterio de la Trinidad. Ese misterio aparece en muchas otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, se decía el Shema de Israel: escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el credo esencial del pueblo de Israel. El problema es que la palabra uno que aparece allí es una palabra muy peculiar, porque es una palabra hebrea que significa uno pluralizado. Por ejemplo, si yo digo un racimo, es un racimos, pero tiene muchas uvas. Cuando dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, que fueron el hombre y la mujer una sola carne, esa es la palabra uno que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Así que otra vez nos encontramos con ese misterio de que Jehová es uno, pero es uno que de alguna manera es plural. Más adelante nosotros vamos a ver cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así que el Espíritu Santo estaba allí. Y luego en el versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y la luz
fue hecha. Ahí estaba también la palabra de Dios. Y por Juan 1:1 nosotros sabemos quién es esa palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí tenemos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo en Génesis 1:1 al 3. Así que es obvio que ese plural que aparece allí es un plural de Trinidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera que fue por medio de la palabra de Dios que él trajo la creación. La palabra aparece muchas veces en Génesis 1. Aparece en Génesis 1:3, Génesis 1:6, Génesis 1:9, Génesis 1:11, Génesis 1:14, Génesis 1:20 y Génesis 1:24. La presencia de la palabra de Dios en Génesis 1 es evidente, y esa palabra es identificada en el Evangelio de Juan como nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, en este primer capítulo del Génesis, Moisés señala 7 veces que toda la creación era buena, ¿verdad? Dice, y Dios hizo esto y fue bueno, y Dios hizo esto y fue bueno, y remata al final con el versículo 31. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y de nuevo, eso contradice las enseñanzas de muchas religiones y filosofías que presentan lo espiritual como superior a lo material. Y el pueblo de Israel probablemente en Egipto tuvo contacto con estas cosas. De ahí la insistencia que todo lo que Dios creó es bueno, la materia es buena, el cuerpo es bueno, los árboles son buenos, todo lo que Dios ha hecho es bueno, en gran manera. Hasta la hoja de coca, el hombre la usa como le dé la gana, pero todo lo que Dios creó es bueno. Se puede hacer con eso cosas terribles, pero también se pueden hacer medicamentos, o se pueden hacer muchas cosas. Así que, hermanos, Dios le puso un sello de aprobación sobre todo lo material, todo lo que Él hizo. Y nosotros los evangélicos tenemos que tener mucho cuidado para no caer en el misticismo que cayó el catolicismo romano en la Edad Media y mucho antes de la Edad Media, como una influencia del neoplatonismo. Nosotros escuchamos a los grandes poetas del siglo de oro español, y la mayoría de ellos eran místicos y eran personas que veían el cuerpo como algo malo en sí mismo. Recordamos a Teresa de Jesús y su famoso poema Muero porque no muero. ¿Lo han oído mencionar? Ella habla de este cuerpo y dice esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida, hablando del cuerpo. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Ella estaba loca por morirse, y algunos cristianos también. Estar loco por morirse no es espiritual. Nosotros estamos en esta vida hasta que Dios quiera, y mientras estemos aquí tenemos que glorificar al Señor. ¿Qué dice Pablo aquí? Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse. Si quieren ponerlo aquí, hermano. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, oye lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si tú no le enseñas eso a los hermanos, no serás un buen ministro de Jesucristo. Todo lo que Dios creó es bueno. Y el café es una de las cosas. Ok. Por otra parte, y esto es muy importante en la teología, es el ser humano como imagen de Dios. La biología moderna se empeña en decir que el hombre es un animal racional, que no se diferencia mucho del resto de los animales que pueblan nuestro planeta, pero la Biblia enseña que el hombre es distinto al resto de los seres vivos creados por Dios, porque solo el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y si ustedes leen Génesis 1 otra vez, se van a dar cuenta que hay una frase que se repite constantemente al hablar de la creación de los animales. Son varias palabras que son sinónimas. ¿Quién recuerda? Los animales, los peces, las aves fueron creados según ¿qué? Según su especie, según su género, y Moisés insiste en eso. Pero cuando llega el hombre, dice, fue creado según Dios,
fue creado conforme a la imagen de Dios. Escuché la historia de una niña que su papá era ateo y va y le pregunta a papá y le dice: papi, ¿de dónde venimos nosotros? Y dice: bueno, del mono, a través de un proceso de evolución. Y por supuesto la niña va a la mamá y le dice: mami, ¿de dónde venimos nosotros? Dice: Dios nos creó, hija mía. Pero es que papi dice que nosotros venimos del mono. Dice: bueno, yo estoy hablando de mi familia. La verdad es que nosotros venimos de una creación que Dios hizo, una creación maravillosa. Ahora, eso nos dice de inmediato que no importa la raza, no importa la edad, no importa el color, no importa las capacidades del ser humano, todos somos imagen de Dios. Y todos deben ser respetados. Es por eso que Dios coloca al hombre como corregente de su creación. Génesis 1:28. Ese no está. No. Ok, me queda ahí. Perdonen, es que yo no estoy viendo la próxima visual aquí. ¿Qué dice Génesis 1:28? Los bendijo Dios y les dio de fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, gracias. Hermanos, ese texto, Génesis 1:28, es tan familiar que nosotros podemos perder de vista varias cosas. Entonces van a ver cómo en esta clase vamos a estar volviendo sobre Génesis 1:28, porque es un texto clave, es un texto fundamental. Pero básicamente, por ahora, vemos allí primero que Dios creó al hombre varón y hembra. El hombre fue creado como género masculino y femenino para formar una unidad entre ellos. ¿Por qué creó Dios al hombre varón y hembra? Y no fue solamente para que el hombre se recreara, pudiera procrearse, porque Dios pudo haber hecho que dos hombres se procrearan. Él pudo haber creado un sistema. Dios pudo haber hecho que dos mujeres se procrearan, pero no lo hizo así. Dios hizo un hombre y una mujer. Son dos géneros distintos, forman una unidad que se complementa perfectamente. En Génesis 1 nosotros no sabemos por qué Dios hizo eso así. Pero más adelante en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos va a decir que Dios hizo al hombre y a la mujer para que en esa unidad complementaria puedan reflejar a Cristo y su iglesia. Eso todavía está por verse. Hay mucho que ver en Génesis para entender, pero ya comenzamos a ver el plan de Dios desde el momento en que Dios crea al hombre y a la mujer, porque Pablo dice en Efesios 5: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto no respecto del hombre y la mujer, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, hay un misterio allí que Moisés no sabía, porque un misterio es aquello que no se puede entender sino por revelación. El misterio es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que puedan ser un matrimonio, y que ese matrimonio se convierta en una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Así que desde el principio Cristo está allí en el escenario. De paso, casados que estamos aquí, de ahí la importancia del matrimonio y de que un matrimonio sea como debe ser, porque nosotros somos parábolas vivientes del Evangelio, somos parábolas vivientes de Cristo y la iglesia. Bien, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y en el paraíso eran perfectos. ¿Eran perfectos? No necesariamente. Nosotros solemos decir que Adán y Eva eran perfectos. ¿Eran perfectos? Sí, pero era una perfección interior, una perfección mutable. Era una perfección mutable. Es decir, Adán y Eva eran perfectos en el sentido de que en ellos no había pecado, no había enfermedad, no había muerte, pero al mismo tiempo su perfección no estaba completa, ni la de la creación tampoco. Noten que en Génesis 1:2
Dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, literalmente sin forma y vacía. Sin forma no es lo mismo que deforme. Son dos cosas diferentes. Lo que este texto quiere señalar no es que Dios hizo un mundo caótico, sino que describe más bien el primer paso hacia el orden del cosmos, como el artista que hace un boceto. O como un embrión. Como un embrión, pero más que un embrión, es como un boceto, una especie de borrador preliminar que luego Dios le da forma y color y lo llena de detalles. Y aunque Dios completó el proceso creativo al sexto día, ese no fue el final del desarrollo de la creación. Los seres humanos creados a su imagen son los que debían llenar la tierra de seres creados a la imagen de Dios para continuar el trabajo donde Dios lo había dejado. Eso es lo que enseña Génesis 1:28. Llenad la tierra y sojuzgadla. Saquen de la tierra el potencial que yo le he puesto allí. Eso es lo que algunos han llamado el mandato cultural. Generalmente cuando uno oye la palabra cultura, uno se imagina, ¿verdad?, una buena música, buena literatura, el arte, etcétera. Pero la palabra cultura, ¿de dónde viene? ¿De qué palabra viene la palabra cultura? De cultivar. De cultivar. La palabra cultura viene de cultivar. Cuando el agrónomo cultiva la tierra, está haciendo un trabajo cultural. Y ese fue el trabajo que hizo que Adán y Eva tenían en el huerto del Edén. Ellos tenían la encomienda de llenar la tierra con los de su propia especie y luego condicionar la tierra para los de su propia especie. En una sola palabra, la tarea que ellos tenían por delante era la civilización. Ellos tenían que civilizar la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Somos nosotros los gerentes de Dios, llamados a llevar a buen término las posibilidades de desarrollo implícitas en la obra de las manos de Dios. De ahí lo que el hombre ha hecho con la creación. Uy, esto no me está funcionando como debiera. Bueno, eso es un video que no me está funcionando como debe ser, pero este video muestra cómo el hombre ha transformado la creación. Y eso está bien. El hombre ha abusado de la creación por causa de su pecado, pero la transformación en sí misma de la creación no es un pecado. Como dice John T. Rhodes, el mundo que Dios le encomendó a Adán y Eva no era un museo polvoriento que debía ser preservado exactamente como estaba. O sea, Dios no puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso sí, no toquen nada, déjenlo así por los siglos de los siglos. No, era más bien, dice Rhodes, una galería de arte llena de hermosos lienzos en blanco, esperando para ser hechos más hermosos por cientos de artistas en miniatura creados a la imagen del gran creador, del gran artista. Dios plantó un huerto en Edén. Ahora es responsabilidad del hombre continuar cultivando y desarrollando el resto del planeta. Y esto nos recuerda, dice Rhodes, que nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros matrimonios, el arte que hacemos, nuestra ciencia, son buenos dones de Dios, dice él. No son cosas subespirituales en las que a veces podemos ser indulgentes en momentos de culpabilidad, mientras nos preguntamos si deberíamos más bien estar orando y evangelizando. No, hermanos, dice Rhodes, estas son o debieran ser maneras de hacer la tierra un lugar más placentero para vivir, de amar a nuestro prójimo con los dones y los roles que Dios nos ha dado. Así que si tú tienes capacidades artísticas, no las sepultes,
cultívalas para la gloria de Dios. Es bueno oír una buena música bien compuesta. Es agradable y eso le da gloria a Dios. Por eso un músico como Johann Sebastian Bach, heredero de la Reforma, Bach nació exactamente 100 años después de Lutero en la misma ciudad donde nació Lutero. Y Bach era un cristiano a carta cabal. Cuando uno ve la Biblia que Bach usaba, uno se da cuenta que era un hombre que estudiaba las escrituras profundamente. Y todas las partituras de Bach tienen encima SDG, Soli Deo Gloria. Ya sea que le estuviera componiendo algo para la iglesia, ya sea que le estuviera componiendo algo simplemente para el deleite de las personas que escuchaban su música, él lo hacía todo para la gloria de Dios. Y en los pasajes más difíciles que Bach componía, a veces aparecían unas siglas en latín que significa Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame. Él componía para la gloria de Dios. Fue un hombre que usó su arte y su talento para la gloria de Dios. Bien. Todo esto yo sé que están pensando, ¿y para dónde es que vamos? Lo van a ver ahora. Debemos suponer que en la medida en que los hombres llevaran a cabo el mandato cultural, los límites del huerto del Edén se iban a ir expandiendo hasta cubrir toda la tierra. El huerto del Edén estaba en un lugar muy particular. Si Adán y Eva no hubieran pecado y hubieran continuado el trabajo que Dios les había dado, ellos debían llenar la tierra. Por lo tanto, debían seguir cultivando la tierra y debían hacer del mundo entero el paraíso de Dios. El mundo entero habría sido un gran santuario terrenal donde Dios habría sido adorado. Y eso es probablemente el aspecto más significativo de la imagen de Dios en el hombre. Dicen Paul Gentry y Stephen Wellum que la mejor manera de traducir la segunda mitad del versículo 26, léanlo por favor ahí, Génesis 1:26, es como una cláusula de propósito. ¿Qué dice Génesis 1:26? Creó Dios al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Exacto. Dice, conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y señoré. Lo que ellos están diciendo es, y varios eruditos hebreos lo confirman, que lo que hay allí es una cláusula de propósito. O sea, debe decir, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. O sea, la razón por la que Dios hizo a esa criatura a su imagen y semejanza era para que señoreara sobre toda la tierra creada. Thomas Schreiner, que escribió el año antes pasado yo creo que su obra más brillante y una de las obras más importantes de teología bíblica hoy, dice: los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios en el sentido de que ellos deben gobernar el mundo para Dios. Esta naturaleza real, hablando no de realidad sino de realeza, esta imagen real de la imagen es confirmada por el uso de las imágenes en el antiguo cercano oriente, donde los gobernantes colocaban imágenes suyas en lugares distantes de su reino para indicar que su autoridad llegaba hasta allí. Probablemente una de las razones por las que los monarcas hacen esto es porque son hechos a la imagen de Dios. O sea, Dios puso su imagen en todo el planeta. Dios llenó a la tierra de seres creados a su imagen. Son como estatuas suyas por todas partes. El hombre no puede hacer una imagen de Dios, eso está prohibido en la Biblia, pero Dios se encargó de hacer imágenes suyas, y de esas imágenes debían estar poblada la tierra. Así que como seres creados a imagen de Dios, Adán y Eva deben fructificar para que sus descendientes, como sacerdotes reyes, dice Desmond Alexander, puedan extender ese templo, ese reino de Dios a través de toda la tierra. Dios creó al hombre para ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, bajo la autoridad de Dios. Y esto nos introduce ahora a otro concepto muy importante. Ahí está como el mundo comenzó en un jardín y termina en una ciudad. Pero ahora vemos el jardín del Edén como salón del trono. El jardín del Edén como salón del trono.
El jardín del Edén es presentado en el capítulo 2 del libro de Génesis como un santuario divino. ¿Dónde ustedes ven, hermanos, el jardín del Edén como un santuario? ¿Cómo se ve eso? ¿Es esto un invento de un teólogo o realmente el jardín del Edén es un santuario? No me dejen solo. ¿Cómo vemos el jardín del Edén como un santuario? ¿Qué sucedía en el santuario? Aparte de lo que Adán y Eva tenían que hacer, de cultivar la tierra, etc. Se paseaba Dios con él. Jehová Dios se paseaba. Eso es lo que pasa en los santuarios creados por Dios más adelante. En el tabernáculo, en el templo, Dios está en todas partes. Pero cuando Dios creó el planeta Tierra, su presencia especial, dice Génesis 2, estaba en el huerto del Edén. No estaba en el mundo entero. Repito, su presencia especial. Dios es omnipresente. Dios está en todo el universo. Pero Él manifiesta su presencia especial en ciertos lugares. Y en este caso, Génesis 2 es explícito en decir que la presencia especial de Dios estaba en el huerto del Edén. Si Adán y Eva hubieran extendido ese huerto a través de todo el planeta entero se hubiera convertido en un gran santuario. Y eso lo vemos más claro cuando comparamos Génesis 1 y 2 con Apocalipsis 21 y 22. Es impresionante las similitudes que hay entre esos dos capítulos. Dice en Génesis 21, Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Coman, no se coman esa coma, porque algunos leen descender del cielo de Dios, pero eso no es lo que dice el texto. Dice descender del cielo de Dios. Es una ciudad creada por Dios. Lo que el hombre debió haber hecho para Dios, ahora Dios lo hace para el hombre. Del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la relación de Cristo con la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso era lo que sucedía en el huerto del Edén. Eso es lo que estaba supuesto a suceder a través de toda la historia. Es hacia allá que se mueve, esa es la meta hacia la que se mueve la historia de la redención. Así que ese final se parece mucho al principio. De hecho, es interesante notar el paralelismo tan sorprendente que existe entre el huerto del Edén y los santuarios que más adelante Dios ordenó construir. ¿Cuáles fueron los santuarios que Dios ordenó construir en el pueblo de Israel? El tabernáculo y luego el templo. Desmond Alexander, citando a otro autor, enumera las siguientes similitudes. Ahí tenemos: tanto el jardín del Edén como los santuarios posteriores entraban por el este y eran resguardados por querubines. Es una similitud. La menorá del tabernáculo que se usan, perdón, ahí se me fue. Okay. La menorá del tabernáculo o candelero de 7 brazos posiblemente simboliza el árbol de la vida. ¿Ustedes se han detenido a ver la creación de ese árbol, de ese candelabro de 7 brazos? Oigan lo que dice en Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillos, y hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Esto es un candelero que parece un árbol. Dice: saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado,
3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y puedo seguir leyendo, pero básicamente es como si fuera un árbol. Y es interesante notar que en la decoración del templo de Jerusalén, sobre todo la del segundo templo que se menciona en Ezequiel, hay mucho simbolismo arbóreo. El templo tenía tallado palmeras, tenía dátiles, tenía como si fuera un jardín, porque el tabernáculo y el templo eran como una réplica de lo que debió haber sido el jardín del Edén, donde Dios manifestaba su presencia especial con el pueblo. Por otra parte, las 2 palabras hebreas que se usan en Génesis 2:15, puso a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase, solo aparecen combinadas en el Pentateuco en pasajes en los que se describe el deber de los levitas en el santuario. O sea, no era simplemente Adán cultiva la tierra, era una labor sacerdotal. Ellos estaban haciendo un santuario para la gloria de Dios y para la morada de la presencia de Dios. Y por último, tanto el oro como el ónice, mencionados en Génesis 2, 11 al 12, son usados ampliamente para decorar los santuarios posteriores y la vestimenta de los sacerdotes. Y por último, Alexander añade el hecho de que el Señor, Dios, caminaba en Edén de una manera similar a cómo manifestaría luego su presencia en el tabernáculo y en el templo. Por supuesto, en el jardín del Edén no encontramos ningún altar, ya que todavía no había pecado en el mundo y no había necesidad de sacrificio expiatorio. Hermanos, ¿qué forma tiene la Nueva Jerusalén según Apocalipsis 21? Cuadrado perfecto. Juan describe un cubo perfecto. Juan describe la Nueva Jerusalén, y eso lo vamos a ver con más detalle después, pero ¿por qué esta ciudad tiene esta forma tan extraña? Pregunta: ¿de verdad nosotros vamos a vivir en una ciudad así? No, Cuando estemos en el cielo. Es un símbolo que representa la realidad, pero no es la realidad. Ok, ¿qué realidad? ¿Por qué esa ciudad tiene esa forma tan extraña? Porque honestamente yo prefiero estar aquí en esta montaña que en una ciudad así. ¿Por qué esa forma? Ahí es donde uno tiene que siempre recordar que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Algunas personas creen de verdad que nosotros vamos a vivir en una ciudad cúbica, pero cuando uno lee los detalles de Apocalipsis se da cuenta que esa ciudad en Apocalipsis es del tamaño más o menos del medio continente europeo. ¿Qué significa esa ciudad? Hermanos, ¿en qué otro lugar de la Biblia aparece un lugar en forma de cubo? El lugar santísimo. En el lugar santísimo, el lugar santísimo del tabernáculo era un cubo perfecto. El lugar santísimo del templo era un cubo perfecto. Juan está diciendo lo que va a suceder en la Nueva Jerusalén es que la Nueva Jerusalén es el lugar santísimo, pero todos vamos a estar allí. En el lugar santísimo del templo y del tabernáculo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros viviremos en el lugar santísimo. Esa es la idea. Así que lo que debió suceder en el huerto del Edén es lo que va a suceder al final. Por supuesto, nosotros sabemos que lamentablemente ese estado de cosas no duró mucho tiempo. Vamos a ver en la próxima lección, el hombre se rebeló contra la autoridad de Dios, el pecado entró en el mundo, hizo estragos en la raza humana y en el entorno perfecto en el que el hombre había sido colocado originalmente, pero Jesús vino al mundo a darle reposo al hombre, el reposo que el hombre perdió por causa del pecado, y Él nos invita a encontrar nuestro descanso en Él. Él es nuestro reposo, Él es nuestro paraíso.
Así que como cristianos, nosotros esperamos disfrutar el reposo eterno en la nueva creación luego de que Él venga por segunda vez. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y lo que la Biblia quiere mostrarnos es que lo que el primer Adán perdió por causa del pecado, el segundo Adán lo recobró a través de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz. Así que ese es el gran mensaje de la Biblia. ¿Cómo es que el paraíso perdido será finalmente recobrado? No por el esfuerzo y actividad del hombre, sino por la obra de Dios en Cristo, como vemos en los últimos capítulos del libro del Génesis.